Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Denuncia penal contra el locutor de radio por discriminación étnica en contra del medallista olímpico Eric Bernabé Barrondo. Fuerzas de seguridad recuperan 25 motocicletas que tenían reporte de robo en la colonia La Joya, zona 7 de la ciudad capital. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer indica que en los primeros meses del año se han asesinado a 116. En actividad de afiliación, Partido Patriota entrega tenis, zapatos de fútbol y bolsas que son propiedad del Ministerio de Cultura y Deportes. En Perú destituyen a la primera ministra Ana Jara por espionaje a políticos de ese país. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que durante una actividad de afiliación en la colonia Justo Rufino Barrios, el Partido Patriota, usted entregó pelotas, zapatos de fútbol y bolsas compradas con dinero del Ministerio de Cultura y Deportes. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Partido Patriota realizó una campaña de afiliación en la que utilizó fondos públicos. Para muestra son estos zapatos de fútbol, tenis y mochilas que tienen el logo de gobierno y pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes. La actividad se llevó a cabo en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21, donde miembros del Partido Naranja lanzaban los implementos deportivos comprados con fondos del Erario Nacional a los simpatizantes como regalos por su participación. Según el diputado oficialista Edgar Cristiani, encargado del área metropolitana del partido, en la actividad no hay recursos del Estado. Esta no es una actividad de gobierno, es una actividad de afiliación al Partido Patriota, la cual todos tenemos derecho a hacerlas, pero no es una actividad de gobierno. En ningún momento ustedes están viendo acá propaganda del gobierno de Guatemala. Pero, ¿y qué sucede con los tenis, zapatos de fútbol y bolsas con el logo del gobierno del Ministerio de Cultura y Deportes? Según Cristiani, son unos regalitos. Bueno, miren, en este sentido sí hacemos gestión también para algunos dar regalitos, ¿verdad? Y en este momento pues nos estuvo apoyando el Ministerio del Deporte, pero simple y sencillamente con un par de pelotas ahí que se regalaron a la gente. De ahí todos los gastos del día de hoy han sido cubiertos por gente que nos apoya, por gente que cree en el proyecto, por gente que cree en nosotros, ¿verdad? El diputado Cristiani afirma que este tipo de actividades continuarán porque el derecho a la afiliación todos los partidos lo tienen. Sigamos con las noticias más importantes, y es que la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, ha presentado una denuncia penal en contra de un locutor de radio quien puso una composición en las redes sociales donde se discrimina al medallista olímpico Eric Bernabé Barrondo. El medallista olímpico Eric Bernabé Barrondo denunció por racismo al locutor Julio Reyes luego que este publicara en su cuenta de Twitter un mensaje en el que sobre una foto del atleta escribió: "Quiere manía, semilla de marañón o habas". Esto levantó críticas en las redes sociales y el medallista de plata se enteró de lo que sucedía, lo que lo molestó y decidió interponer la denuncia en la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo, CODISRA. María Trinidad Gutiérrez, la jefa de la institución, confirma que ya se interpuso la denuncia en el Ministerio Público. La denuncia va planteada en el tema étnico, porque está utilizando la imagen del atleta que él se autoidentifica indígena Pocomchi para hacer este tipo de comentarios. Entonces se presentó por etnia, básicamente por discriminación étnica y algunos otros elementos
que también se puedan ir sumando ya al momento de procesar la denuncia. Esto es un claro acto de discriminación, ya que incita al odio racial, y en este caso se utiliza también la fotografía del atleta, ¿verdad? Situación que es lamentable porque es una persona que también trabaja en medios de comunicación y que no debería de fomentar actos discriminatorios. En lo que va del año, casi 10 denuncias por discriminación a través de las redes sociales se han interpuesto en el ente investigador. En este momento hemos canalizado ya 7 denuncias también del 2015, que también es por estereotipos discriminatorios. En este caso, con la del atleta serían 8 denuncias. Sigamos con las noticias. He de contarle que el locutor Julio Reyes hizo una mención donde pedía disculpas luego de haber posteado esta fotografía donde se burlaba del medallista olímpico Eric Bernabé Barrondo. Por la misma vía de Twitter, el locutor Julio Reyes publicó la siguiente aclaración. Miren, mucha, quiero pedir una disculpa a los que salieron ofendidos y además quiero aclarar algo. Mi cuenta de Twitter es una cuenta de humor ácido. Nunca me he sentido menos ni más que cualquier otra persona. Nunca tuitearía cosas racistas porque eso sería renegar de mi raza y de donde vengo. Me parece curioso cómo se saca de contexto un tuit aduciendo racismo y poniendo palabras que en ningún momento escribí. Yo no conozco a Barrondo y no menosprecio sus logros y le doy su lugar como el mejor atleta guatemalteco hasta la fecha. Y si en algún modo lo ofendí, pido disculpas. Pero el tuit se sacó de contexto con el afán de crear polémica, por lo cual lo borro y pido disculpas a los que resultaron ofendidos. La Policía Nacional Civil ha recuperado 25 motocicletas que tenían reporte de robo. Las fuerzas de seguridad recuperaron entre 20 y 30 motocicletas con denuncia de robo y con el número de chasis alterado. Tras un allanamiento en la colonia La Joya 3 en la 9ª Avenida C y 15 Calle, cerca de la Verbena en la zona 7, elementos de la División de Investigación de IC descubrieron las motos desmanteladas y varias piezas en las habitaciones de la casa. También se descubrió un pick-up Nissan P584 DPK con el número de motor alterado. Lo increíble es que dentro del inmueble se encontraba Eddie Estuardo Pérez Escobar, de 38 años, quien hace 2 días fue capturado por remolcar 2 motos que eran robadas, pero en el juzgado de turno, por alguna razón que se desconoce, lo dejó en libertad. Resulta que cuando la policía llegó al lugar, el mismo Pérez Escobar era el que resguardaba todo lo robado y por segunda vez en menos de 48 horas fue trasladado al juzgado correspondiente. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Momento de seguir con las noticias más importantes del día, de contarle que el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales se congratuló con la decisión del gobierno central de suspender el vertido de un líquido de formulación israelita sobre el lago de Amatitlán, aunque pidió que no se escatimen esfuerzos por rescatar el lago. El arzobispo metropolitano Óscar Bian no le sorprendió la noticia de la suspensión de la limpieza con la fórmula química que se vertería en el lago de Amatitlán. Lo que sí pidió fue que la limpieza se dé, no importando cómo, para que la cuenca vuelva a ser como hace 30 años y que las familias vuelvan a visitarlo. Que se suspende esta clase, digamos, de purificación, pero ojalá que no se suspenda el que el lago de Amatitlán sea purificado, porque lo necesitamos. El lago no puede convertirse en un basurero, en un, qué sé yo, algo que hasta mal olor tiene, sino que realmente sea el lago que teníamos hace unos 30 o 40 años. Bian solo pide que los científicos den explicaciones sobre el químico y que se pueda limpiar el lago. Creo que es mucho si son 32 millones. Yo realmente no estoy enterado de eso, que haya sido tanto dinero, pero sí se debe pensar y preguntar también a los técnicos qué es lo que va a servir para que el lago de Amatitlán vuelva a ser lo que era antes.
Y este martes, Sergio Valdemar Corona Reyes y Artemio de Jesús Ramírez Torres fueron ligados a proceso por el asesinato del periodista Danilo López y del también periodista Federico Salazar el 10 de marzo de este año 2015 frente a la sede de Gobernación Departamental y a muy pocos metros de la subestación de la Policía Nacional Civil. También rindieron la primera declaración por el asesinato del periodista en el concurso real, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Se está a la espera de la decisión de la Corte Penal y de la Corte Suprema de Justicia para saber si este caso se traslada a un juzgado de mayor riesgo en la ciudad capital. Varias organizaciones nacionales e internacionales han condenado este cobarde asesinato. Y este martes fue extraditado Daniel Pérez Rojas, quien fue capturado en 2008 y que estaba recluido en el cuartel militar de Matamoros por su vinculación con el ataque en donde murió el presunto narcotraficante Juan José León, mejor conocido como Juancho León, ese mismo año. Ahora las autoridades mexicanas lo han solicitado para que purgue condena en aquel país por trasiego de droga. Aparentemente, alias El Cachetes, es uno de los líderes fundadores del cártel de los Zetas y sería uno de los primeros Zetas que forma parte anteriormente del brazo armado del cártel del Golfo. Posteriormente se independizaron y Rojas estaría en el círculo de seguridad del capo mexicano Osiel Cárdenas Guillén, quien se encuentra en Estados Unidos desde enero del 2007. Habría sido entrenado para formar parte de un grupo antinarcóticos de la Secretaría de Defensa Nacional. Daniel Pérez Rojas forma parte de los 31 elementos del ejército que desertaron de la dependencia para formar el brazo armado de los Zetas. Amigos televidentes, mientras usted seguramente ya está viendo procesiones, nosotros estamos aquí en este martes final de mes con un par de temas que seleccionamos para usted. El primer tema se refiere, continúa un poco lo que ya habíamos abordado sobre la crisis del sistema penitenciario. Ahora desde otra perspectiva, los guardias del sistema penitenciario, la infraestructura del sistema penitenciario, todo lo que sirve de alguna manera al sistema penitenciario y que no cumple unos requisitos mínimos de salario, de carrera profesional, de instalaciones, etc. Vamos a hablar con dos personas. En el estudio, Julio Talamonti, amigo de la casa, ex director del sistema penitenciario. Y por vía telefónica, no vamos a dar el nombre, es un invitado, vamos a guardar su anonimato porque así lo ha pedido por respeto y para evitar alguna represalia. Él fue funcionario del sistema de presidios. ¿Me escucha, señor? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Mire, la primera pregunta es para usted. Bienvenido. ¿Realmente un funcionario del sistema penitenciario, un policía, vamos a decirlo, del sistema penitenciario, cuánto gana, cuánto trabaja y cómo es su vida? ¿Usted lo podría describir sucintamente? Bueno, en cuanto al sueldo, es un sueldo de verdad muy bajo, toda vez de que el sueldo es de 2.200 quetzales. El trabajo es súper cansado. Trabajamos 20 horas al día. Entregamos servicio 5 de la mañana, recibimos 12 de la noche. Eso era cuando elaboraba. Luego de ello solo nos íbamos a medio bañar y salíamos a los juzgados. Toda la gente que ustedes ven en los juzgados ha trabajado desde la medianoche. Entonces, esto hace un trabajo muy cansado, muy tedioso, por si fuera poco mal alimentados. ¿Usted se ha sentido alguna vez protegido? Porque todos ustedes, usted y sus compañeros, están sujetos al peligro de los presos, al peligro de los traslados, a la reacción de convictos peligrosos. ¿Usted se ha sentido protegido en la institución, dignificado, feliz en su trabajo, como puede ser cualquier trabajador, contento con lo que hace, o cuál ha sido su sentimiento en el tiempo que ha trabajado en el sistema penitenciario? Vea, protegido nos hemos sentido únicamente por el amparo de Dios, pero la institución en sí jamás se ha preocupado por brindarle seguridad al empleado penitenciario. Muestra de ello, pues, que en pleno trabajo
sucedió el atentado del bombazo del Hospital San Juan de Dios. Y así muchas ocasiones que ustedes podrán tener un recuento, una estadística muy concreta de las veces que han matado a excompañeros fuera del trabajo. Ni en el trabajo, ni fuera del trabajo. Nosotros gozamos de una seguridad plena. Recordemos que nosotros trabajamos con privados de libertad, gente que la sociedad no admite por haber cometido acciones incorrectas, pudiera ser, que son sancionadas, pero que en realidad tratar con este tipo de personas es súper complicado. No tienen ni idea de las veces que nos amenazan de muerte. Es difícil, es temeroso, y en realidad todas las veces, todos los días, todas las acciones que nosotros vamos a tomar, solo podemos encomendarnos a Dios. Felices, pues felices porque tenemos un trabajo, porque tenemos la oportunidad o la esperanza, por decirlo así, de llevar el sustento, el pan diario a nuestros hogares. Usted, si tuviera que proponer reformas al sistema penitenciario, ¿cuáles serían las 3 o las 4 o las 5 más importantes que desde su perspectiva como trabajador que ha sido del sistema sugeriría? Bueno, en el tiempo que laboré para el sistema penitenciario le podré decir que en realidad las reformas necesarias es una jerarquía del sistema penitenciario que es fundamental. Otro que se pudiera mencionar y que lastimosamente jamás se va a poder lograr siempre y cuando dejemos de despolitizar las instituciones. Todo el sistema nacional, toda la política en sí, viene a corromper todas las instituciones del Estado. Veamos, en este momento precisamente se está criticando a un cantante del Chicharrón con pelos por el nepotismo. No se da solo en ello, se da en todas las instituciones del Estado, en todas, sin excepción alguna. Yo lo he visto, yo lo viví, y en realidad esto es un cáncer para el sistema penitenciario, para el sistema nacional. Son situaciones que de verdad hay que tomar en cuenta, pero lastimosamente nadie tiene conciencia social para poder sacar de donde está a esa institución. Pues le agradecemos, señor, mucho su testimonio. Como hemos dicho, guardamos su anonimato por respeto a usted y porque así debe ser. Le invitamos a seguir escuchándonos si lo desea y vamos a trasladar estas inquietudes y otros aspectos a nuestro invitado en el estudio. Mil gracias por ser tan sincero y por estar ahí explicándonos cuestiones que solo conoce el que está dentro. Julio, vemos que el ministro de Gobernación dice, bueno, es que con 1.600, con 1.300 que sale, que por cierto 1.300 está por debajo del salario mínimo, que totalmente no se puede hacer. Eso dicho en un cuarto año de gobierno, parece una burla. Sobre todo, ahorita acaba mi querido Pedro de tocar algo bien importante. ¿Cuánto es el salario mínimo que tenemos para este año? 2.640 con algunos centavos. ¿Cómo es posible que el salario nominal de alguien que realiza en fuerzas de seguridad, como es la Guardia Penitenciaria, un trabajo tan complicado, esté en 2.200? Claro, hay algunos bonos que a algunos los hace sumar 3.400, pero aún así, eso no justifica para nada estas acciones que estamos viendo, acciones políticas o politiqueras, siento yo, ya de parte del gobierno y concretamente en este caso del señor ministro. Cuarto año de gobierno, ya parece como para decir, miren, estamos sacando hasta esta reforma penitenciaria para que miren que estamos haciendo algo. ¿Por qué no en el primer año? ¿Por qué no en el segundo año? ¿O será que es una reforma que va a quedar también solo en papel? A mí me ha llamado mucho la atención nuestro invitado telefónico, sí, que cuando yo le he dicho, bueno, ¿qué cosas cambiaría usted en el sistema penitenciario? No ha dicho dinero. Exacto. Es curioso que alguien que no cobra mucho no diga dinero. Pareciera que siempre es que cobran poco, es que los policías cobran poco, es que cuando él dice, no, mira, el nepotismo, el maltrato, es decir, él no hablaba de dinero. Es cierto, y él hablaba de las condiciones, Pedro, lo que usted está mencionando, porque ¿cómo es posible con esos turnos inhumanos que tiene la Guardia Penitenciaria? De 8 por 8, porque entran los días jueves generalmente y salen el próximo día jueves, una semana completa alejada de la familia. 8 por 8 días. 8 por 8 días. Que mucha gente habrá dicho, bueno, eso es también porque son horas. No, 8 por 8 días.
Ustedes saben que es estar allá adentro una semana completamente todo el día con estas personas, con los privados de libertad, expuestos a esos peligros para tener un salario como este. No, pero la Guardia Penitenciaria, porque hay muchos de ellos, algunos se han corrompido y son malos elementos, bueno, definitivamente. Como en todas las instituciones. Como en todas las instituciones. Pero muchos de ellos le tienen digamos, un amor al trabajo que realizan y es muy admirable porque anteponen condiciones de trabajo más que cuestiones salariales. Quieren tener condiciones dignas. Si nosotros vamos a ver, no solo en las cárceles metropolitanas, que serían las mejores, sino que en el interior, las garitas de control, en los lugares donde ellos duermen, las barracas, es una cosa terrible, Pedro. Imagínese usted que algunos de ellos duermen con la pistola como almohada, con el rifle como almohada. Si algún día en una de esas cárceles pasara de verdad un motín terrible, con esas mismas armas podrían matarlos a ellos. Pero sí, algo que es importante y que me gustó mucho de escuchar de esta persona, ex trabajador del sistema penitenciario, es el tema de las condiciones, claro, laborales. ¿Cómo es posible que a este punto, con toda la reforma penitenciaria, no hayamos hecho nada, Pedro? Ya hay reglamento, ya hay ley, ya no hay excusa para no hacer una reclasificación de puestos y salarios. Gente que trabaja 8, 10, 12, 20 años ahí y sigue ganando 3,000 y pico de quetzales con la misma jerarquía. Y entonces, ¿qué pasa en los centros? Bueno, el director o el subdirector a discreción vienen, tú me caes bien, vas a ser el llavero, tú me caes bien, vas a tener tal función, pero no es por mérito. No existe una carrera. No existe una carrera. Digamos que usted entra y está 3 años en garitas, que es lo más duro, luego, pero en la medida que usted va avanzando, usted puede ser conductor, es decir, algo más reposado. No existe. No existe, es a criterio del jefe. A criterio del jefe y muchas veces a criterio de cada cambio de director general del sistema penitenciario. Y en promedio, Pedro, usted lo sabe, estamos teniendo por lo menos 4 directores generales del sistema penitenciario por cada uno de los gobiernos, quien a su vez cambia directores y subdirectores, director operativo, que es el que está en el día a día con el tema de los guardias, y estos vienen y hacen los cambios que estamos hablando. Entonces, ellos tienen una situación en la cual hay una decepción, hay una motivación para el trabajo real. Y encima de todo les exigimos en demasía y no les damos condiciones. Porque veíamos el otro día, cuando ustedes tuvieron también la gentileza de invitarme, ¿cómo es posible que las UTRs con 40 mareros, por ejemplo, lleven en lugar de candado un grillete? No, no hay condiciones. Es de risa. Julio, ¿por qué ningún gobierno de la era democrática, además ninguno, no ha dicho, bueno, esto es un tema, porque además yo creo que es un error hablar, y a lo mejor esto también es una pregunta, ¿poner el sistema penitenciario en gobernación o ponerlo en justicia? ¿Es el sistema penitenciario el último eslabón de justicia o uno de los eslabones de seguridad? Es un eslabón híbrido, diría yo, porque está obviamente como último eslabón del sistema de justicia cuando ya hay una condena, una sentencia condenatoria, pero también tiene que ver con el tema de seguridad, porque la Guardia Penitenciaria es de seguridad. Lo que usted ha tocado, Pedro, es muy importante. Si queremos hacer una reforma penitenciaria real, el debate debería versar sobre otras cosas. Carrera penitenciaria, mejora de condiciones de vida y de condiciones salariales y dignificación de la Guardia Penitenciaria y el personal penitenciario. Obviamente las instalaciones, pero también, de alguna manera, ya hay que quitárselo al Ministerio de Gobernación. En otras realidades, mejor que la nuestra, o similares a la nuestra, pero en mejor condición con el sistema penitenciario, es una institución autónoma, donde el director, inclusive, a él hay que darle cierto respaldo. Los directores duran 4 o 5 años, entonces pueden tener un proceso, pero que si aquí el director va a durar en promedio 6 meses, 8 meses, entonces los procesos son vagos, son nulos. Vamos a decir que la opción podría ser un Ministerio de Justicia. Un Ministerio de Justicia. Del que dependa esto, o un director del sistema penitenciario que lo nombre el Congreso autónomo por 4 años. Exacto. Es decir, todo menos lo que hay. Todo menos lo que hay. Entonces pareciera ser, y a mí me parece increíble, Pedro, realmente, ahora que se presentó esta política penitenciaria, que por cierto, a veces me da un poquito de curiosidad saber a qué personas se involucran, porque expertos en seguridad, bueno, ahora supuestamente hay muchos, pero vemos algunos que aparte de haber trabajado en eso, hemos estudiado ese tema de seguridad. Y tal vez ni siquiera fuimos convocados o invitados para por lo menos decir, miren, me parece que la O es redonda y poder opinar en este tema. Sí, esa es la verdadera reforma. Aquí la reforma se está haciendo como un maquillaje, como para decir, dejamos un documento, pero ese documento no sirve de nada, Pedro. Va a ser quizá un documento olvidado. ¿Sabe qué me temo yo? Que este documento de esta reforma que están tratando de hacer en este gobierno del sistema penitenciario vaya a ser como esta política nacional de seguridad. Yo le pregunto, a través de usted, al público televidente en este Martes Santo,
¿Cuántas personas allá afuera saben que existe una política nacional de seguridad desde el 2012? Nada. Estamos en tiempo, Julio, pero hay una pregunta muy sencilla. Sí. ¿Es el sistema penitenciario un botín que algunos explotan de una manera descarada y que como no tiene trascendencia, pues todos contentos? Lamentablemente el sistema penitenciario ha sido siempre un botín de Estado, una especie como de premio para ciertos funcionarios y una especie también de lugar para poner a funcionarios a veces de bajo perfil para poder manipularlos desde las altas esferas y hacerlo un botín. Usted lo ha dicho, Pedro. Muy bien, pues ahí lo ven, director del sistema penitenciario, exdirector, experto en estos temas y además nuestro invitado al otro lado de la línea que creo que ha aportado al debate, como Julio ha reconocido y yo también, unos puntos muy interesantes. Ahí seguimos con el sistema penitenciario atorado. Julio, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Feliz Semana Santa. Igualmente. Feliz también a ustedes porque mañana ya empieza casi la fiesta, pero todavía vamos a volver con otro tema, no se vayan. Aquí estamos de regreso. Antes de que usted vaya a ver los pasos de este martes, vamos a abordar el segundo tema. El segundo tema se refiere a esta ley de empleo que de alguna manera ha promovido. Yo no tengo muy claro si el ciudadano Valdizón, que por cierto no tiene cabida en la Constitución para promover nada como ciudadano, o el partido líder, o el ciudadano Valdizón se asocia al líder cuando quiere y cuando no. Es una cosa curiosa de la perspectiva de comunicación. Si esto sirve para algo o por el contrario es lo mismo que ya teníamos con el Partido Patriota, que nunca llegó a buen puerto de momento. Dos expertos, y ahora sí son bien expertos en estos temas. Mariano Rayo, analista en temas económicos y por tiempo diputado que ha trabajado estos temas y otros, y también Ricardo Barriento, investigador de ICEFI, como ustedes saben es invitado habitual del programa, y doña Silvia Gereda, que ya vio su paso y ahora se incorporó. Yo quiero soltar con tu permiso, esta primera pregunta. ¿Quién promueve esta ley? ¿Un ciudadano que no puede promoverla? ¿Un ciudadano que se llama ciudadano pero que es líder de un partido político pero no lo quiere decir? ¿O un partido político? Porque ha salido un ciudadano proponiendo esta ley, pero la Constitución dice que o es el Congreso, o es la USAC, o son 5.000 firmas. ¿Qué lectura sutil le damos a esto antes de entrar en la ley? No sé quién de ustedes... Bueno, en rigor ha sido el diputado, me parece, Leonardo Camey, un diputado de la bancada del Partido Líder, quien formalmente presentó ante Dirección Legislativa una iniciativa de ley. Esos son los rigores de las formalidades, pero en la radio, en la televisión, escuchamos sendos spots publicitarios que hablan de la ley Valdizón de empleo. Entonces, yo creo que para efectos de opinión pública es la ley Valdizón. De empleo no es lo que vamos a discutir, pero en rigor fue una iniciativa de ley presentada por un diputado del bloque líder. Sin embargo, hablemos del contenido de esta ley. Sabemos que estamos en un año electoral donde todos los partidos están haciendo su piñata política. No obstante, nos llama la atención que hemos visto preliminarmente que esta ley no está directamente vinculada al empleo, sino que existen otros temas que van más al lado de ofrecimientos, tema de generación de plazas laborales. ¿De qué se trata esto? Porque si bien es cierto, los guatemaltecos están urgidos de leyes, ¿podría esto confundir a la ciudadanía? Mariano, ¿nos podría usted explicar un poquito de cuál es el contenido de esta ley llamada ahora la ley Valdizón de empleo? Bueno, en términos generales es una versión 3.0, diría yo, 4.0, porque hay 4 iniciativas con temas similares que buscan resolver un tema que eso se nos olvida. Guatemala a finales del presente año 2015 tiene que honrar un compromiso que suscribió ante la Organización Mundial del Comercio y que se refiere a que se desmantelan varios incentivos que estuvieron vigentes hasta esta fecha del 31 de diciembre. Eso siempre se nos olvida. Entonces, el gobierno tiene que resolver esto. Los compromisos que hizo en el año 2011 ya vencieron, porque en la programación del gobierno como una política de Estado, una política pública, consideraban que esta legislación, no necesariamente estas leyes, debían haber sido aprobadas en finales del 2013, tener una revisión por parte de la Organización Mundial del Comercio para ver si se cumplía con los compromisos adquiridos y bueno, y dejar después que finalizara y se cumpliera el 31 de diciembre de 2015. Esa es la génesis de todo esto. Ahora bien, la legislación lo que busca también es actualizar algo que también se nos olvida. Yo les recuerdo que en el año 89, como política de Estado, empezamos la apertura de las fronteras.
de nuestros mercados. Y es por eso que se generan dos iniciativas, la 2989 y la 6589, las cuales están aún vigentes y que en muchos de los casos nos hemos quedado rezagados. Como política de Estado en los años 90, abrimos las fronteras tanto para importar como para exportar. El mundo aceleró sus procesos, actualizó su legislación y hoy vemos discusiones como que si fuéramos un país autarca, como que si no estamos en un mundo globalizado, como que no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Y bueno, estamos en una situación en que el tiempo se nos está acabando, no hemos renovado, no hemos actualizado. El resto de países, incluso El Salvador, México, Honduras, para poner solo el área mesoamericana, han actualizado, están listos para competir y solo dejo el último nuevo riesgo que se nos viene encima, el TPP, el Tratado Transpacífico, que le va a dar ventajas mucho mayores a la que hoy estamos discutiendo aquí a países que compiten con los mismos productos como los guatemaltecos, como es Vietnam, como es Camboya, como es Malasia, y entonces nuevamente en esta visión cortoplacista de creer que somos un país autarca, vendrá a los Estados Unidos, le brindará una serie de privilegios adicionales a estos países y nuevamente vamos a sufrir un rezago si no resolvemos de alguna manera estos grandes retos. ¿Por qué no se vende así? Si es así. Sí, porque el gobierno ya dice, miren, en 2015 tenemos un compromiso que resolver, ni ley de empleo, ni ley de competitividad, sencillamente es un compromiso. Lo que pasa es que el compromiso es cumplir con una prohibición que Guatemala aceptó ante la Organización Mundial del Comercio, y es que las exenciones del impuesto sobre la renta a la actividad exportadora son consideradas subvenciones prohibidas. Así es que nuestro compromiso es eliminar exenciones. Pero solo para el ensamblaje de mercancías. No, nada de peros. Hay que decir las cosas como son. Es para solo un componente específico de la exportación. Supongamos sea uno, sea varios, hay una parte que hay que suprimir o un todo. Hay exenciones del impuesto sobre la renta para la actividad exportadora que son consideradas subvenciones prohibidas. De bienes industriales. Ahora, pero hay que aclararlo, Ricardo, porque si no lo aclaramos, empiezan esas generalidades que entran por los debates. Bueno, has estado hablando. No, es que interrumpiste. No, es que estás diciendo cosas que no son correctas. No. Centrémonos entonces, Ricardo, en tu opinión. Y yo creo que podemos ordenar el debate. Bueno, la idea detrás de esta ley, que me parece totalmente anacrónica, y ahí estamos de acuerdo, es eludir la subvención prohibida, eludir la prohibición, ampliando la exención, además de este tipo de exportaciones, a ventas en el mercado doméstico, es decir, ampliar la exención. Y probablemente en temas formales esto pueda salvar el problema ante la Organización Mundial del Comercio. El problema es que no nos traguemos la píldora, que es como de este tamaño, que de esta forma vamos a generar plazas nuevas de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en términos formales podemos salvar el cumplimiento del compromiso asumido ante la OMC, pero eso no quiere decir de que esta ley en realidad sea una gran promotora de empleos. Y ahí hay que hacer la división. Pregunta, ¿cómo afecta a los ciudadanos de a pie esta ley? Porque si vemos claramente, hay vallas muy subliminales o muy directas donde dice Guatemala necesita un líder que dé empleos. Y vemos esta ley que sale al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de ofrecimientos de campaña, pero el guatemalteco de a pie, el televidente que nos ve, se pregunta, ¿cómo me afecta a mí? ¿O cómo me beneficio? ¿O qué tiene que ver con el ciudadano común, Mariano? Bueno, básicamente tiene que ver con el riesgo que hay, y de que de hecho ya está sucediendo, en el cual algunos inversionistas, al ver que no hay certeza jurídica en Guatemala, pero sí se las está otorgando Nicaragua, sí se las otorga El Salvador y Honduras, entonces deciden en este tipo de industrias ligeras, que son muy fáciles de desmontar y montar en otro lado, pues bueno, cierran estas empresas, se van a otros lados, y esas personas que hoy están empleadas en esos lugares, pues pierden su empleo. Pero eso probablemente el tema no es tanto la discusión para generar nuevos empleos, sino por lo menos tenemos que ver cómo garantizamos lo que tenemos en este momento. Eso es un punto común. Pareciera que no hay certeza de generar más, pero se puede mantener lo que hay. O sea, que ya no es una ley que genera empleo. Digamos que es una ley que en el mejor de los casos lo mantiene. Pero hay una cosa que yo no entendí bien. Es decir, si quitamos los privilegios, vamos a decirlo así,
hay un riesgo, dice Mariano, de que estas industrias ligeras se vayan a otros países. ¿Significa que esos otros países sí tienen privilegios y el compromiso con la OMC solo es nuestro? No, ahí hay que aclarar. Por ejemplo, a un país con un desarrollo inferior al guatemalteco como Nicaragua, ellos todavía tienen salvaguardas. Lo mismo sucede con Honduras. No es el caso de El Salvador, no es el caso de Costa Rica, no es el caso de Panamá. Entonces sí hay que diferenciar esa parte. Que hay países que resolvieron por tener niveles de desarrollo relativos inferiores a los nuestros, como Honduras y Nicaragua, que lograron extensiones. Hay otro tema que también hay que aclarar. El tema de dar o no dar algún tratamiento especial, a un régimen especial a las inversiones, tiene que estar ligado a tema de exportaciones. Ahí es donde está el compromiso que tiene OMC, o si no, no sería la Organización Mundial del Comercio. Está íntimamente ligado a las exportaciones. El tema de ventas en el comercio, en el mercado interno, es aparte, tema que no forma parte de este compromiso. Entonces, los países pueden resolver temas de ventas en el mercado interno en la manera que mejor lo considere. Hay un principio básico que también está subyacente a todo esto, es no dar un tratamiento especial que sea muy diferente al tratamiento que se le da al tema nacional. Ok, una cuestión, amén de lo que quieras decir, Ricardo. ¿Tú estarías de acuerdo con mantener lo que hay? Porque pareciera que la ley amplía. ¿Podría ser una solución solo para los que ya se benefician? Yo coincido con Mariano que probablemente el objetivo que se alcanzaría es retener los empleos que esta industria ligera pueda estar teniendo. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que hacen estas leyes es que extienden la cobertura de las exenciones a operaciones del mercado local. Y eso es lo que ciertamente hace que el costo fiscal, los impuestos que se dejarían de pagar, sea más grande. ¿Por mercado nacional? Por mercado nacional. La SAT lo estimó el año pasado con cifras de 2012 en 1.300 millones de quetzales. Un cálculo actualizado da como mínimo 1.800 millones de quetzales. Como pérdida fiscal, y ese es uno de los puntos que se debe debatir. Si el Congreso de la República decide aprobar esta ley, entonces viene un tema. ¿Será que, en primer lugar, cuántos empleos son esos? ¿Será que realmente vale la pena 1.800 millones de quetzales que no vamos a tener más en el fisco? No estoy diciendo que sí o que no, pero ese es uno de los temas que hay que sopesar. Y lo otro que yo quiero plantear es competir con Nicaragua porque está ofreciendo cada vez privilegios fiscales más agresivos. Es la forma más sana en que podemos competir como país. A ver, Mariano, hablabas de certeza jurídica, certeza en el pago de impuestos, pero yo creo que a los inversionistas les interesa certezas en nuestro sistema judicial que totalmente carecemos y que esta ley no va a arreglar. Diferendos de tipo salarial, diferendos de otro tipo, yo creo que esa es la certeza jurídica. Y nuestro argumento es, cuando nosotros criticamos este tipo de legislación como altamente inefectiva, es que las principales decisiones de inversión, realmente los factores que de verdad determinan la buena calidad de las inversiones y la buena calidad de los empleos, no están encabezadas por el tema de pagar o no pagar impuestos. Ahora podríamos nada más decir que entonces estamos frente a un requisito que el gobierno tiene que llenar antes de que termine este año con organismos internacionales. ¿Es eso la razón principal de esta ley? Bueno, yo creo que no es el gobierno, yo quiero recordar, yo no me he referido a las especificidades de las dos iniciativas que están presentadas, porque ahí sí voy a diferir un poco, porque ya las nuevas versiones tienen plazos acortados a los que en algún momento criticó Ricardo y algunos otros. Ya los que propusieron las leyes ya entendieron esos mensajes, ya no se están yendo a 65 años como hubo una versión. O sea, yo no me he referido al detalle, no quise interrumpir para acotar eso. Ahora, ¿por qué digo que son decisiones de política pública de Estado y no de un gobierno en particular? Como les recordaba, el país como país tomó la decisión de abrirse y esa política la ha mantenido por los últimos 25, 30 años. Estas son cosas que van evolucionando. Entonces, nosotros como Estado, y hay que recordar el año particular en que vivimos, y aquí hay una de las cualidades de la nueva ley,
que solo va a aplicar a partir del 16 de enero del año 2016, o sea, hay una de las ponencias que dice, mire, todo lo vamos a aprobar, pero entra en vigencia hasta el 16 de enero. Es curioso, esos son los detalles. No, es el 14 a las 14. No, porque hay el 16, por lo menos para que pero se bueno, siente. pero esas son las especificidades que cuando quieran las discutimos, las similitudes, diferencias, correcciones o no. Mi punto es, como país tenemos que estar claros de que si vamos a seguir abiertos al mundo, compitiendo con el mundo, tenemos que resolver cosas de política pública. Entre otras cosas, un instrumento legal. Y ahí comparto, no es el principal el tema de los impuestos para los Quedan inversores. 30 segundos, pero lo mismo que Mariana ha dicho, mi punto es, y digamos que ha redondeado, tu punto. Yo creo que si se tratara de retener algunos empleos, esta ley es demasiado, es excesiva, especialmente en el artículo 4. Es para beneficiar a empresas que no tienen nada que ver con el impuesto. Yo creo que los objetivos deberían ser muy claros, creo que Mariano los ha descrito, y deberíamos limitarnos a eso. Una política integral de atracción de inversiones no empieza con privilegios fiscales. Bueno, yo creo que debates de altura se ven pocos y este es uno de ellos. Muchas gracias porque con la complejidad ustedes lo han redondeado tan bien que hasta yo me he enterado, que ya es aclararlo. Nos hemos enterado de que nos están tomando el pelo. No, lo que nos hemos enterado es que ninguna ley genera empleo, pero que sí se puede llegar a un punto de política pública en el que se puede mantener lo que existe sin a lo mejor desparramar estas cuestiones que hay, pero creo que hay unos puntos de convergencia interesantes que se puede ver. Mariano, muchísimas gracias por estar aquí, a ti también por estar aquí, Ricky, te iba a decir Richard, porque el otro día oí que te llamaban Richard y dije, pues Richard Barriendo, muchas gracias por estar aquí, doña Silvia también, y ustedes ya pueden irse a pasear, bueno, también pueden ver en los deportes y a otras cosas que vienen detrás de nosotros, pero si no se pueden salir a ver las procesiones de Semana Santa tan bonitas en la capital o fuera de ella, y nosotros pues nos vamos a tomar el miércoles libre, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. O van a seguir discutiendo. Mediodía, ¿verdad? Por lo menos media. Muchas gracias, disfruten de las vacaciones que comienzan mañana, gracias a nuestros invitados, y sin más, pues a deportes y a seguir disfrutando de la noche y de la semana. Feliz noche. Los deportes son presentados por